a hablar ahora de política, pero desde otro lado. Vamos a hablar con un especialista en comportamiento no verbal. Vamos a hablar con Mario Russo, que es justamente eso. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ale? Un saludo a todos. Bien. Bueno, vamos a arrancar con lo que tiene que ver con lo más cercano. Hubo sendos actos del Frente de Todos, uno en la Isla Maciel, otro en un plenario acá en el Estadio Único Ciudad de La Plata. Y en ambos, y esta ya es la primera pregunta, se pudo ver cómo la disposición del escenario y de las figuras marca una centralidad muy importante de la vicepresidenta de la Nación, desde un lugar casi protagónico. ¿Qué se esconde de todo esto? ¿Qué analizás? Mira, Ale, ahí yo la vez pasada discutía porque me habían consultado para tratar de analizar el comportamiento de los líderes, ¿no? Del presidente, de la vicepresidenta, que fue presidente. Y yo decía que a veces no hay que hacer análisis reduccionistas, pero en el caso particular de la proxémica del acto, es decir, la disposición y la utilización de los espacios y la distancia de los dirigentes, se habla mucho de la centralidad de quién tiene mayor incidencia en términos de poder y de jerarquía de dominancia en los espacios políticos. Ella siempre está en el centro y además eso se denomina dentro del comportamiento no verbal, que es una mirada etológica, ¿no? De la biología del comportamiento, el principio de precedencia. ¿Quién habla primero? ¿Dónde se posiciona? ¿Quién camina adelante? Se veía mucho en el análisis, cuando hacemos análisis de los líderes, por ejemplo, Donald Trump caminaba adelante de la reina y la invisibilizaba, pero en Londres, es decir, algo Ujú. llamativo. Los líderes políticos que consideran que están más altos en la jerarquía de dominancia se posicionan siempre en los mejores lugares, generalmente tienen sus despachos en el piso más alto, en los distintos edificios públicos, caminan adelante, se posicionan centralmente, tienen esas características. En los actos siempre intentan estar más alejados del conjunto de los simios de inferior estatus social. Eh, digamos, vamos a ver eso repetidamente y además lo vimos, por ejemplo, en la boleta del Frente de Todos. Fue muy raro, y si ustedes prestan atención a la boleta del 2019, la expresidenta estaba posicionada adelante del actual presidente en la boleta, siendo la candidata a vicepresidenta. Esto no sé si es bueno o malo, sí habla de la incidencia de la jerarquía de dominancia de los líderes en los espacios políticos. Jamás Pichetto podría haber estado adelante de Macri en la boleta de Juntos por el Cambio. Ahora sí, Ujú. la expresidenta, pero tiene que ver con que ella fue presidenta. La centralidad de ella es que es lo que yo defino como un animal político, un individuo clave que ocupó la máxima instancia de poder formal y que es muy raro que luego integre un binomio con otro que es presidente. Es muy raro, no se ve mucho en el mundo. No Ajá. sé si hay casos donde un expresidente integra como vicepresidente una boleta. Entonces se da estas incongruencias en términos de comunicación no verbal que muestran que el poder de la vicepresidenta está por encima del poder del presidente. Esto no es una lectura antojadiza ni de fragoteo para decir, no, ella es más importante que el presidente. Son cuestiones que tienen que ver con que fue 2 veces presidenta de la nación. Eso no se puede eludir en el comportamiento no verbal y genera estas cosas, estos ruidos, como decía vos, Ale, la centralidad en el espacio, cuándo Ujú. habla, si habla primero, etcétera. Todas estas características tienen que ver con lo que se denomina la jerarquía de dominancia y el estatus social de los dirigentes políticos. Tiene más que ver con eso. Mario, analizando lo que fue el discurso del viernes pasado del presidente, donde responsabilizó a Fabiola por la fiesta en Olivos y después el cambio drástico que dio el lunes, ¿vos qué viste ahí en ese lenguaje corporal del presidente de la Nación? ¿Algún signo de debilidad? ¿Lo viste golpeado? ¿Qué analizaste de eso? Si hay que analizar las características de lo verbal y lo no verbal, me parece que Alberto Fernández no tendría que haber entrado en la discusión de si me quieren hacer caer. Son cosas que en la Argentina, cuando se ven los análisis de la opinión pública en Argentina, lo que vemos es que hay mucho miedo a que se rompa el sistema, o cuestiones que tienen más que ver con lo que los dirigentes tienen que leer a la hora de hablarle al electorado. En el caso particular de Alberto, tiene una característica él en la paralingüística, es decir, en las características de su tono, timbre de voz, de la velocidad de la enunciación de las palabras, un campo de la comunicación no verbal, y es que tiene una voz, primero tiene una disfonía crónica, pero que cuando eleva el volumen de la voz, se le aflauta la voz, algo que es muy malo en términos de lo que quiere comunicar un líder. Los líderes generalmente
la gente espera de los líderes una voz más grave y un volumen más bajo. Y él cuando grita, aflauta mucho la voz, lo que le resta, en términos de paralingüística, un liderazgo grave para proyectarse ante el electorado. Entonces yo lo que le sugeriría, si yo trabajara con Alberto Fernández, pero bueno, a esta altura me parece que si no acepta la sugerencia de su entorno, menos de un externo, es que se maneje con un volumen más bajo de voz y que tenga otra velocidad en la enunciación de las palabras. Ahora, esto siempre es como de gurúes, ¿no? Asesorar a los políticos es como, pero dejalo que sea como sea, que no esté coacheado. Bueno, en ese caso en particular, después de ese episodio, quizás él tendría que haber tenido otra calma, porque lo que se estaba buscando era la calma, no grito, y sobre todo teniendo un timbre de voz más agudo cuando gritaba. Esa es mi lectura de la paralingüística, ¿no? Yo me quedé en algo que dijiste respecto de esto de aflautar la voz y de enojarse y de lo que la gente percibe. Yo pregunto, ¿no es mejor un presidente o un líder que aflauta la voz para mostrar su indignación, para mostrar su enojo? A uno que, como algunos locutores de FM, que impostan la voz hasta cuando van a la panadería a comprar medio kilo de miñones. Digo, aflautar la voz tiene que ver con algo que te sale de adentro. Y a mí me da la impresión de que la gente prefiere eso, prefiere esa naturalidad, y no una postura, ¿no? Algo impostado. Pero vos me preguntás como profesional o me preguntás qué es preferible desde lo que, si yo fuera un peronista que canto la marcha, toco el bombo y me gusta el peronismo, pregunto o qué prefiero para un presidente. No, pregunto porque, salvo que yo haya interpretado mal, vos lo mostraste como un hecho disvalioso. Esto de que el tipo se calienta y se le aflauta la voz y entonces la gente percibe. Vos lo mostraste como un hecho disvalioso, y a mí, desde el sentido común, yo no soy profesional en el sentido que sos vos, pero a mí me parece que yo prefiero que el tipo se caliente y se le vaya la voz, antes que me hable ahora, Pico, como sintéticamente te puedo decir por qué de telenovela. Te puedo decir por qué está mal. Te puedo decir por qué está mal desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de las encuestas de opinión pública, los focus group y las cualitativas, es decir, el análisis de lo que opina la gente más allá de preguntas cerradas en una encuesta, cuando los dirigentes elevan el tono de voz y muestran hartazgo, la gente no se está relacionando con eso, salvo que ese enojo lo que muestre es estar en contra de la clase política. Hay pocos que están encarnando esa figura y por eso tienen crecimientos en las encuestas. Por ejemplo, el candidato en Capital Federal, Javier Milei, muestra lo contrario a la política y crece en las encuestas, porque el framing, es decir, el marco a partir del cual se está construyendo el discurso, es discutido entre la grieta, es decir, Juntos y el Frente de Todos, y la otra posibilidad de marcar la discusión política hoy, que es entre los políticos y la gente. Entonces, esos dos cuadros, es decir, a partir de los cuales se elaboran los discursos, después se desarrolla la comunicación no verbal, etcétera, son los que están discutiendo en esta elección. Pero los que utilizan el encuadramiento de la política contra la gente están creciendo mucho más. Entonces, por ejemplo, y acá saliendo ya de mi especialidad dentro del comportamiento no verbal y yendo a la consultoría general, lo que digo es que el Olivos Gate le reporta beneficios a Javier Milei y a Facundo Manes, porque lo que se está viendo ahí es la política haciendo algo que no tiene que hacer, no específicamente Alberto Fernández. No, la política cuidado, no, cuidado, pero hay una, los políticos, no la política es una actividad, sí. Los políticos, entonces hay que tener cuidado cuando nosotros analizamos determinadas cosas y veo que la oposición se está subiendo mucho a la crítica a Alberto Fernández y Olivos, pero están entrando todos en eso, están entrando todos ahí, ¿eh? Ha sido interesantísimo charlar contigo, hemos aprendido mucho. Te mandamos un abrazo y gracias por este tiempo con Ciudadanos. Gracias a vos, Ale, y a todos. Un saludo grande. Abrazo grande. Gracias. Llegamos al final de un nuevo Ciudadanos. ¿Vieron que era un lindo programa? Bueno, agradecerles infinitamente estar del otro lado como todos los jueves y obviamente convocarlos para la semana que viene. Cierro con Rosario Asperué.
Bueno, sí, un lindo programa y me quedo con algunas cosas que dijeron los candidatos, pero también con el análisis del lenguaje corporal. Yo voy a agregar que sería interesante empezar a analizar el lenguaje del poder. Y con esto quiero atar al tema del informe con respecto al derecho a la vivienda. Nosotros tenemos un país que es el octavo en la mayor superficie de la tierra. Y el 35% de nuestras tierras está en manos solamente del 0,1% de propietarios privados, y la mayoría son extranjeros. Entonces, a la hora de leer las noticias, es importante leer entre líneas y también hurgar un poco más a ver cuáles son los intereses detrás de cada idea que se instala. Hasta el jueves que viene. Querido Turco Carut, tus últimas palabras de este jueves. Bueno, mis últimas palabras tienen que ver, primero, antes que nada, si me permiten, mandarle un saludo a la gente de La Plata Hombres, un local de ropa masculina que está en la calle 13 y 35, no es chivo, nos miran todos los jueves, y me quiero agarrar de esto porque nos mandó saludos para todos, y algo particular. Me dice, especialmente mandarle saludos al señor Sansone. No coincido en nada en lo que dice. Estoy en tu postura, me dice el paisano, porque también es árabe como yo, en lo que vos decís habitualmente. Y queda demostrado más que nada en lo que tiene que ver con el Olivos Gate. En la apertura del programa, cada uno dio su opinión de lo que tiene que ver con el Olivos Gate. Yo considero que le pegó en la línea de flotación del gobierno, que quedó un gobierno extremadamente debilitado, y hay que ver ahora la oposición cómo se sube a esto del Olivos Gate y hasta cuándo lo pueden revivir de aquí a la campaña. No descartemos que van a aparecer nuevas fotos y el señor Sansones va a estar complicado tratando de defender lo indefendible como suele hacerlo siempre. Bueno, lo han aludido, señor Sansón, en el cierre, su tiempo. Sí, le devuelvo los saludos al paisano de ese comercio. Me gustaría saber los precios, ¿no? Porque somos todos muy simpáticos, pero me gustaría saber los precios que tiene y si cumple con la ley de talles, que es algo que sería fundamental. Sí, tiene talle para vos, gordito. Por tiene un talle lado, para vos. no sé, pero yo la verdad que vuelvo a decirlo del principio, los temas verdaderamente importantes. Le debe estar yendo muy bien a este gobierno para que la oposición esté colgada, esté agarrada con uñas y dientes de la foto de un cumpleaños que además va a dar lugar, ya está dando lugar, ya hay un proceso penal en el que los responsables de esa pavada que han hecho, de esa tontería, pero tontería no porque sea una cosa menor, sino porque ha sido una cosa grave, una cosa inconveniente que nos ha fastidiado a todos, y van a pagar judicialmente. La esposa del presidente, la pareja del presidente y todos los demás. Quédense tranquilos que eso es lo que hay que rescatar. Después lo que quiero rescatar es esto. Vuelvo a decir, si la oposición se tiene que agarrar de una fotito de un cumpleaños, quiere decir que, bueno, evidentemente están como hace 4 años atrás, no tienen proyecto, no tienen nada. Y una cosa más que me gustaría decir. La oposición no se agarra de la fotito. Discúlpame, no se agarra de la fotito, porque este gobierno viene haciendo macana tras macana e incumplió la ley, la propia ley que se metió a Alberto Fernández. Rompió absolutamente, pero no va a pasar nada porque están traten de hablar de a uno porque no se entiende nada. Voy a pedir que hablen de a uno. Gente, lamentablemente esto termina siempre así. Es imposible conciliar las posturas de estas dos personas. Evidentemente, la grieta ha llegado a Ciudadanos. Si alguien me está escuchando todavía en el medio del griterío, gracias por estar. Hasta el jueves que viene.